¿Qué tal, amigos? Buenas noches acá en México, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés. Hoy les voy a presentar un video muy importante, algo que los testigos de Jehová no enseñan cuando andan predicando de casa en casa o cuando hacen sus estudios, no se lo enseñan a las personas. Si tú estás estudiando con los testigos de Jehová, toma en cuenta esto. Si tú eres testigo de Jehová, considera seriamente en dónde estás metido. Y ustedes, amigos que estuvieron dentro de la secta o del grupo coercitivo o de la organización, piénsenlo bien. Y público en general, dense cuenta del peligro de esta organización disque religiosa. Miren, vamos a ver el tema. Aquí lo voy a compartir. Aquí lo tengo. Vamos a hacer la imagen completa, pantalla grande. Muy bien, vamos a conocer esta doctrina tan terrible de los testigos de Jehová. Una doctrina que pues es la más terrorífica de todas, ¿eh? Es la doctrina más terrorífica de todas. Lo que no predican en casa, ¿cuál es esta? Miren, antes de conocer este video, los invito a que, para que puedan comprender bien, después de terminar de ver este video, chequen este video que publiqué, Testigos de Jehová primero la muerte, secta peligrosa que incita al suicidio. O vean este otro, que también está publicado aquí en este canal, donde dice pueden aceptar transfusiones de sangre. O ver este, Testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Me gustaría que lo analizaran después de ver este video. Muy bien, vamos a iniciar. Los testigos de Jehová están dispuestos a sacrificar a sus hijos a Jehová. Sí, están dispuestos a sacrificar a sus hijos a Jehová antes que salvarles la vida. En este momento, los testigos de Jehová que ven este video dicen, eso no es cierto. Nosotros tratamos de salvarle la vida, pero no, los sacrifican a sus hijos. Muy bien, vamos a seguir. Los testigos de Jehová prefieren la muerte antes que salvar la vida de sus hijos. ¿Quién lo dice esto? ¿Lo digo yo? No, vamos a ver quién lo dice. Aquí tenemos el folleto Cómo puede salvarle la vida a la sangre, que en la página 6, en uno de sus párrafos, dice, esta vista general del asunto quizás le ayude a entender la firme e intransigente postura religiosa que adoptan los testigos de Jehová. Ellos estiman mucho la vida y buscan atención médica buena, hasta ahí todo correcto, pero están resueltos a no violar la norma de Dios, que ha sido consecuente. Los que respetan la vida como dádiva del Creador no tratan de mantenerse vivos mediante ingerir sangre. Y para ellos ingerir sangre es una transfusión. Pero note, los papás, el padre y la madre testigo de Jehová, si su hijo está en una situación de crisis que requiere transfusión de sangre, no hay de otra, aquí lo dice claramente este folleto. Los padres no tratarán de mantener vivo a su hijo mediante una transfusión de sangre. Esto es muy peligroso. Entonces los testigos de Jehová no tratan de mantenerse vivos. Es decir, primero morir que antes que recibir una transfusión de sangre. Pero ahora vamos a ver esta revista La Atalaya de 1991, 15 de junio, en la página número, es la 9, párrafo 11. Sí, hasta en siglos pasados la gente entendió que la ley de Dios descartaba tanto al introducir sangre en el cuerpo por las venas como introducirla por la boca. Fíjese cómo hablaba de siglos pasados, ¿no? De las transfusiones de sangre. El que la gente se dé cuenta de esto quizás le ayude a entender hoy día la posición que adoptan los testigos de Jehová. Una que armoniza con la postura de Dios. En ninguna parte Dios dice que no aceptes transfusiones de sangre o que las niegues. Que niegues las transfusiones de sangre. Pero note, aunque los cristianos verdaderos consideran muy valiosa la vida y aprecian la atención médica, respetan la vida como dádiva del Creador. Note, así que no tratan de mantenerse vivos mediante ingerir sangre. Esto significa que ellos no van a buscar la vida por medio, salvar la vida por medio de una transfusión de sangre. Esto es extremo, ¿eh? Es extremo. Padres,
padres, padre, madre, testigo de Jehová, si tu hijo está en una situación donde ya no hay más remedio que la transfusión de sangre, o muere o la transfusión, según tu organización, tú debes aceptar primero la muerte. Muy bien, vamos a continuar. No permitir transfusión de sangre por nada. Miren lo que dice aquí este ministerio del 92, el ministerio 9, en la página 3, proteja a sus hijos del uso indebido de sangre. Dice, por ejemplo, ¿han tomado toda medida razonable para protegerlos de recibir una transfusión de sangre? ¿Cómo reaccionarían sus hijos si tuviesen que afrontar una situación? ¿Han hablado en familia sobre qué hacer en caso de urgencia en la que los amenacen con ponerle sangre? Mira, testigo de Jehová, ustedes el hecho de que un médico quiera salvarles la vida con una transfusión lo ven como una amenaza. Esto es sectarismo extremo, una amenaza. Un médico te quiere salvar la vida de tu hijo por medio de la transfusión de sangre, tú lo ves como una amenaza. Sigue diciendo el mismo ministerio, pero ahora en el párrafo 2. Preparar a la familia para estas eventualidades no tiene por qué crear ansiedad o tensión. Aunque uno no puede prever toda contingencia ni prepararse para ella, ustedes los padres pueden hacer mucho para proteger a sus hijos de recibir una transfusión. ¿Notan? Ustedes tienen que proteger a toda costa que sus hijos no reciban una transfusión, no importa que la vida esté en peligro. Dicen los testigos, pero buscamos otras alternativas. Pero en el caso de que ya no hay otra alternativa más que la transfusión, ustedes tienen que rechazar la ayuda. Pudiera resultar en que a sus hijos les pusieran sangre al recibir atención médica. ¿Cuándo puede resultar esto? Si desatienden sus obligaciones. Entonces, ustedes van a evitar que a sus hijos les transfundan sangre. Primero la muerte. No permitir transfusión de sangre porque lo dice la ley de Moisés. Esto dicen los testigos de Jehová. Miren, una ley que no aplica a los cristianos. Dice aquí este mismo ministerio en el párrafo 3. Deben meditar en cuánta firmeza tienen sus convicciones con respecto a la ley divina de la sangre. Enseñan a sus hijos a obedecer a Jehová en este campo, tal como lo inculcan su ley sobre la honradez, la moralidad, la neutralidad y otras facetas de la vida. Aceptamos de corazón la ley de Dios dada en Deuteronomio 12:23. ¿Queda firmemente resuelto a no comer sangre? ¿Notan? Aquí se basan en la ley de Moisés, pero esta ley ya no aplica. Esta ley no aplica a los cristianos. Y los testigos de Jehová dicen que los padres deben enseñarle a los hijos a que acepten de corazón la ley de Dios dada en Deuteronomio 12:23. Y esta ley fue abolida por Cristo. ¿Se fijan? Ahora, los testigos de Jehová aprenden a rehuir a los que pueden salvar la vida. Un médico quiere salvar la vida de tu hijo y tú tienes que rehuir a él. Miren, aquí el mismo ministerio lo dice. Aquí en esta parte al final. Hagan cuanto puedan por hallar con antelación un médico dispuesto a colaborar. Rehuyan de los hospitales y médicos que no quieran cooperar siempre que sea posible. Fíjense cómo el cuerpo gobernante les enseña a ustedes a rehuir a los hospitales o los médicos que quieren salvar la vida de su hijo por medio de una transfusión de sangre. Esto es sectarismo. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Perdón, vean esta última parte. Dice lo que está subrayado. ¿Qué ayudas ha provisto la organización de Jehová para facilitarles? Bueno, la organización nunca les ofrece abogados, nunca les paga abogados. Dice que ustedes lo consigan. Pero dice, también tienen a los hermanos y las hermanas de su congregación que pueden ayudarles y apoyarles en gran manera. Cuando surja una emergencia, los ancianos quizás vean aconsejable organizar turnos de guardia en el hospital las 24 horas del día. Preferiblemente un anciano con uno de los padres del paciente o con otro familiar inmediato. ¿Por qué? Miren, dice, las transfusiones suelen ponerse cuando todos los familiares y amigos se han ido a dormir por la noche. Es decir, pongan ancianos que cuiden que no le pongan sangre. Rehuyen a esa ayuda. Prefieren la muerte. Dice el párrafo 12,
cómo prepararse y enfrentar las acciones judiciales. ¿Qué harían si un médico o un hospital pretendiera conseguir una orden judicial para ponerle una transfusión a su hijo? ¿Sería el momento de darse por vencidos a asumir que no pueden hacer nada? En absoluto. Todavía es posible evitar la transfusión. Es decir, si un médico está luchando porque sabe que le puede salvar la vida a su hijo, ustedes tienen que evitarlo, tienen que hasta la última consecuencia, no importa que muera, preferible morir que tu hijo reciba una transfusión. Esto es un sacrificio. La resurrección no es respuesta correcta. Miren lo que les dice el cuerpo gobernante. Aquí mismo, ¿qué harán si un fiscal o un juez les pregunta por qué rechazan una transfusión que puede salvar a su hijo? Aunque la primera reacción pudiera ser explicar que creen en la resurrección y mostrar su firme confianza en que Dios lo resucitará si muere, la respuesta por sí sola quizás no logre más que convencer al juez, preocupado principalmente por la salud física del niño, de que son unos fanáticos religiosos de que tienen que proteger a su hijo. ¿Lo notan? Si tú le dices a un juez o a un médico, es que es una ley que Dios nos ha dado y si muere no importa, confiamos en que Dios lo resucitará. Eso es de fanáticos. Eso es de fanáticos. Secta extremista, padres testigos de Jehová, están en serio peligro si se encuentran en un caso como estos. Padres testigos de Jehová, eviten a toda costa salvar la vida de su hijo por transfusión de sangre. A ver, sigue diciendo esto. Al tratar con los que procuran imponerles una transfusión de sangre, fíjate, imponerles una transfusión de sangre, es esencial que nunca den muestra de vacilar en sus convicciones. Los jueces y los doctores a veces preguntan a los padres si les importaría descargar sobre ellos la responsabilidad por la transfusión, pues creen que así aliviaría la conciencia de los padres. Pero mira, si el médico te dice, no, échame la responsabilidad a mí dame la responsabilidad. Pero deben dejar claro a todos que como padres sienten la obligación de seguir haciendo todo lo posible por evitar la transfusión. Es decir, no importa si está en peligro su vida, no usen la transfusión de sangre. Padres, hagan todos los planes necesarios para proteger a sus hijos de una transfusión de sangre, práctica que contamina en sentido espiritual. ¿Notaron? Protejan a sus hijos de una transfusión de sangre, práctica que contamina en sentido espiritual, pero no en sentido físico, ni en sentido de salud. Esto es extremo. Por eso, primero la muerte, antes que salvar la vida del hijo con una transfusión de sangre. Recordemos lo que iniciamos. Folleto, ¿cómo puede salvarle la sangre la vida? Note lo que dice al final. Los que respetan la vida como dádiva del Creador no tratan de mantenerse vivos mediante ingerir sangre. Es decir, los testigos de Jehová, los padres testigos de Jehová, no buscarán salvar la vida del hijo por medio de una transfusión de sangre. Ellos no tratan de mantener vivos a sus hijos por medio de una transfusión de sangre. Y dice la revista Atalaya del 91, así que no tratan de mantenerse vivos mediante ingerir sangre. Esto es de una secta extremista. Padres testigos de Jehová, primero la muerte antes que recibir una transfusión de sangre. Doctrina testigos de Jehová sobre evitar transfusiones de sangre, jaque mate. Amigos, compartan, suscríbanse, dejen su comentario, denle like, vamos creciendo en el grupo. Estos datos son objetivos, son tomados de sus propias publicaciones. Este libro te va a ayudar mucho, 250 luces iluminando a los testigos de Jehová, libro que está a la venta en Kindle, que lo puedes conseguir. Amigo, acabamos de mostrar claramente cómo los testigos de Jehová prefieren la muerte de sus hijos antes que recibir una transfusión de sangre. Esto es terrible, amigos. Es terrible. Esto es de una secta extremista. Padre testigo de Jehová, madre testigo de Jehová, ojalá y nunca estés en una situación así. Pero si llegases a estar, tu cuerpo gobernante te enseña que primero está
el no aceptar transfusión de sangre antes que salvarle la vida a tu hijo. Te dice el cuerpo gobernante que rehuyas a los médicos que pueden salvarle la vida. Y conocemos muchos casos de personas, de padres de familia, madres de familia que han perdido a sus hijos por esta doctrina diabólica, por esta doctrina estúpida del cuerpo gobernante. Miles de personas han muerto. Hoy estuvieran vivos. De hecho, el sobrenombre Ramiro Espinosa es en honor a un joven de 14 años que perdió la vida porque sus padres testigos de Jehová no aceptaron la transfusión de sangre. Entonces, amigos testigos de Jehová, esto es un tema muy serio, muy complicado. Por favor, si algún día llegan a estar en esta situación, no le hagan caso al cuerpo gobernante. Ellos dicen que evitar la sangre es porque lo dice Deuteronomio, la ley de Moisés, pero esa ley ya caducó, no aplica. Y no existe ni un solo texto bíblico donde diga que no aceptes transfusiones de sangre, ni la ayuda de los médicos. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al cuerpo gobernante que has visto que mienten? ¿O a los médicos que ellos saben cuál es la situación? ¿O a los jueces? Afortunadamente en México, la Suprema Corte de Justicia ya les dio el jaque mate. Aquí en México ya se puede. Espero te haya gustado este video, amigo. Saludos de Rami Espinosa. Testigos de Jehová y sus transfusiones de sangre, no, jaque mate.